tardes, bienvenidos a Rolling Stocks y hoy ha llegado ya el día miércoles de este 22 de marzo porque ha llegado ya el momento de Powell, ha llegado el momento de hacer malabarismos en la política monetaria, de elegir a qué se le da prioridad. Lagarde, la presidenta del BCE, lo tuvo claro la semana pasada, claro, porque su trabajo también era más fácil, ¿no? En Europa a los bancos realmente tampoco les pasaba nada, como mucho lo que pasaba, bueno, era en Suiza, con Credit Suisse, y ahí ella ni pinchaba ni cortaba realmente. Pero hoy a Powell le toca un papelón, sobre todo después de lo que dijo hace unas semanas. Vamos a intentar recuperar ese fragmento donde Jerome Powell advertía al mercado, antes de que ocurriera nada en el sector bancario, de que había que ser más agresivos porque a lo mejor la desinflación ya no estaba con nosotros. The latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. If the totality of the data were to indicate that faster tightening is warranted, we'd be prepared to increase the pace of rate hikes. Bueno, pues ya lo han escuchado. Eso fue hace unas semanas, cuando la preocupación de Jerome Powell era otra que no tiene nada que ver con la que tiene hoy, 22 de marzo de 2023. La misma, bueno, esa preocupación que tenía era la misma de los últimos meses en realidad, que es la inflación. El dato de inflación PCE entonces, el dato que conocimos hace unas semanas, que por cierto ya saben que es el que tanto le gusta a la Reserva Federal, que es su favorito para ver exactamente o tener algo de sensibilidad respecto a lo que está pasando en la inflación, ese dato había salido mal, había subido y había hecho pensar al mercado y también al propio Powell que hablar abiertamente de desinflación, igual que lo hizo a principios de este año, había sido un error. Entonces Powell corrigió rápidamente, no se esperó tampoco a ver el dato de IPC, que por cierto luego acabó saliendo bien, acabó bajando la inflación hasta el 6%, y avisó al mercado de que había que seguir subiendo los tipos y que la tasa terminal estaría por encima de lo que se había esperado en el famoso dot plot de la Fed de diciembre, cuando se dijo que ese tipo terminal podía estar entre el 5,25%. Pero claro, los mercados luego de repente pensaron que con una inflación que a lo mejor no estaba tanto en esa desinflación como Powell quería o avanzó al mercado, pues había que subir más los tipos de interés. Así lo comunicó Powell, pero ahora las cosas han cambiado y mucho para la Reserva Federal en cuestión de unas pocas semanas. De repente, varios bancos han colapsado, bueno, ya lo saben, entre ellos Signature Bank, Silicon Valley Bank y ojo con First Republic Bank, que no está consiguiendo del todo lo que quiere y ahora mismo está cotizando con caídas del entorno al 7%. Y aunque es cierto que a priori no son bancos grandes, no son bancos sistémicos, lo venimos diciendo estos días, sus caídas se han convertido en dos de las más grandes en la historia de Estados Unidos. Y en gran parte, insisto, la culpa de ese colapso bancario es de la Reserva Federal y de la subida de tipos histórica que ha hecho que los precios de los bonos se hayan desplomado y que por lo tanto se hayan disparado las pérdidas no realizadas de los bancos. Recuerden ustedes, ¿qué es eso de las pérdidas no realizadas? Bueno, los bancos muchas veces, o en general, las entidades también de inversión, compran bonos con la idea de ir a vencimiento con ellos. Es decir, que da igual que el precio suba o el precio baje. Ellos lo que esperan es que la entidad no quiebre y que por lo tanto nos acabe devolviendo el principal de esos bonos, en este caso, por ejemplo, si miramos a los bonos del Tesoro, que el Estado de Estados Unidos no quiebre y que al final del periodo, en el vencimiento de ese bono, Estados Unidos nos devuelva todo el dinero que pusimos y nos haya ido pagando esos cupones año a año, podemos decir. Bueno, pues eso, claro, es la teoría, ¿no? Pero luego imagínense que de repente, como a Silicon Valley Bank se le van millones de depositantes, bueno, de dinero de los depositantes y claro, se queda con un agujero importante que tiene que cubrir con algo. ¿Con qué lo cubre? Bueno, tiene ahí esos bonos que pensaba mantener a vencimiento, pero puede venderlos. Claro, si los vende va a tener que asumir unas pérdidas importantísimas y eso es lo que le pasó a Silicon Valley Bank. Por eso decimos, esto ha sido una pequeña explicación para entender el papelón que tiene Powell hoy, por eso decimos que tiene ese papelón, porque con una inflación del 6%, que todavía está 3 veces por encima del objetivo de la Fed, pero con un sector bancario que tiembla ante las subidas de tipos, y este es el motivo realmente de lo que ha pasado, uno de los motivos de lo que ha pasado con Silicon Valley Bank y con Signature Bank, claro, a Powell se le abre ahora una gran incógnita, que es ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora mismo? Bueno, fíjense en el bono de Estados Unidos a 2 años, que ya saben que es el que más sensibilidad tiene a la política monetaria del Banco Central Europeo. Parece que el mercado
lo tiene claro y no hay más que ver ese movimiento de los tipos, de los rendimientos de los bonos a 2 años en Estados Unidos. Esa rentabilidad ha pasado en solo unos días desde el 5 hasta el 3,7, luego ha subido un poquito más, ahora está cotizando en el entorno del 4,2 más o menos, pero bueno, es que ya pueden ver el movimiento tan elevado que ha tenido esta rentabilidad de los bonos. Unos bonos que sí se mueven, pero claro, recuerden que son los bonos de uno de los países, en teoría, que los inversores consideran más seguros a la hora de pagar y cumplir con sus obligaciones. Bueno, el mercado hoy da casi un 90% de probabilidad a que la Fed suba los tipos en 25 puntos básicos esta tarde, es decir, no subida de tipos, pausa en la subida de tipos, sino más bien una subida, pero no esa subida tan dura como avanzó Jerome Powell pues hace unas semanas, cuando parecía que intentaba advertir al mercado de que la subida de tipos que iba a producirse en la reunión de hoy iba a ser de 50 puntos. Pero hoy Powell además va a tener también sobre sus hombros el peso de uno de sus ex colegas. Hace unos días Kevin Walsh, el gobernador de la Fed de 2006 hasta 2011, escribió un artículo en Wall Street Journal especialmente duro con Jerome Powell, con el presidente de la Fed. Y empieza con un mensaje bastante claro que Powell tuvo en cuenta, sí, pero quizá demasiado tarde. Dice que nada es tan caro como el dinero gratis. Y dinero gratis hemos tenido para aburrir en Estados Unidos. Recuerden que hemos estado más de una década con los tipos al 0%, es decir, dinero gratis. Y dice Kevin Walsh que no hay nada más caro que tener el dinero gratis. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión muy simple, ya lo saben, inflación. Cuando tenemos una facilidad tan abismal, desde luego, de conseguir dinero, pues lo pedimos prestado, obviamente, porque apenas vamos a tener que pagar realmente intereses por ello. Así que, bueno, pues nos dice que es muy caro tener ese dinero gratis y lo hemos tenido para rato en Estados Unidos y, bueno, en el mundo en general. Dice que los costes de la política de tipos cero, esto Kevin Walsh, en la Fed, se está multiplicando y habla también, por ejemplo, de la mala asignación del capital, del aumento en los precios de los activos más arriesgados y menos productivos. Y ya no solo eso, dice que esos tipos tan bajos que han servido para que el Estado se atiborre de deuda solo han hecho que colocar al país en una trayectoria fiscal insostenible. Kevin Walsh también es especialmente duro al decir que esa política de costero es una de los mayores errores de la política económica en casi medio siglo, y ahí pueden ver desde luego la contundencia de ese mensaje. Uno de los mayores errores en política económica en casi medio siglo, que ya es tiempo, son prácticamente 5 décadas. Bueno, también menciona el hecho de que la Fed ha subido los tipos demasiado rápido, pero claro, Walsh también insiste en lo que cree que es el nuevo régimen de la Reserva Federal a partir de ahora. Tipos cero y compras masivas de bonos. Y bueno, esto último lo estamos viendo. Cuando parecía que la Fed estaba empezando a reducir el balance, algo ha ocurrido, crisis financiera, y ha tenido de nuevo que inyectar liquidez. Y con esto nos vamos ya a la segunda clave de la jornada. Una clave que nos hace mirar, por supuesto, pues a lo que está ocurriendo con la reunión de la Fed y que se produce en un momento donde además la Reserva Federal está bajo el escrutinio del mercado por su no QE. Ya lo saben, la Fed ha insistido o lo ha intentado transmitir hacia el mercado en que lo que está haciendo ahora para salvar, entre comillas, a los bancos no es un quantitative easing. Bueno, ¿por qué lo decimos? Porque realmente no está comprando bonos la Reserva Federal, pero sí que está imprimiendo dinero, está aumentando su balance. Así que ese QT, ese Quantitative Tightening, que ahora mismo está encima de la mesa, porque recuerden que lleva así meses ya desde que empezó esta crisis inflacionaria y a la Reserva Federal empezaba a tener en esa cabeza pues el run de hay que bajar o hay que reducir el balance, empezó ese Quantitative Tightening, empezó la Reserva Federal a dejar que vencieran esos bonos en su balance, no a venderlos en mercado, que eso sería una reducción activa del balance de la Reserva Federal. Ellos prefirieron hacerlo de forma pasiva para no trastocar mucho a los bancos, pero claro, dicen desde la Reserva Federal que tenemos quantitative tightening, pero lo que realmente está ocurriendo es que tenemos ese quantitative easing, es decir, aumento del balance de la Reserva Federal. Ya se lo contábamos la semana pasada cuando salía el dato, y es que en la última semana el balance de la Fed se ha disparado en 300.000 millones de dólares. Bueno, ya de por sí el número es espeluznante, se le ponen a uno los pelos de punta, desde luego, pero para que se hagan una idea, ese ritmo de aumentar el balance en 300.000 millones en una semana es el mismo ritmo que tuvo la Fed a finales de marzo de 2020, en plena pandemia, en pleno crash de los mercados financieros. Vamos a ver si podemos ponerles el gráfico del balance de la Fed para que se hagan una idea de esa pendiente en el balance de la Fed ahora y en marzo de 2020.
pueden ver ustedes que la pendiente es prácticamente la misma y ahí nos viene a indicar el ritmo de aumento de ese balance de la Fed. Ahí lo pueden ver ustedes. Es decir, que ahora, con una inflación elevadísima, que está en el 6%, 3 veces más del objetivo de la Fed, ahora, en esa situación, la Fed está imprimiendo dinero como si la economía estuviera paralizada, como lo estuvo en el comienzo más duro del confinamiento, en marzo de 2020. Claro, ahora la clave está en la ventana de liquidez que ha abierto la Reserva Federal para los bancos, pero fíjense la de cantidad de dinero que tienen que dar en esa ventana como para que en una semana el balance haya aumentado en 300.000 millones, mientras que el QT, que de momento la Reserva Federal no ha descartado, no ha eliminado de encima de la mesa, puede cargarse, tiene la capacidad de cargarse al mes 95.000 millones en bonos dentro del balance. Bueno, pues fíjense, la capacidad que tiene el QT en un mes, 95.000 y luego millones, 95.000 millones, y luego en una semana pasa esto de la crisis financiera y de repente en una semana la Reserva Federal aumenta el balance en 300.000, es que esto es casi 3 veces el ritmo, pero de reducción de balance, para que se hagan una idea. La pregunta es, por lo tanto, si ahora la Fed va a seguir o no va a seguir con su QT. Bueno, hoy veremos si algún periodista le hace alguna pregunta respecto al tema, si es que en el discurso de Jerome Powell no tenemos nada respecto a ello, que seguro que Powell hace alguna referencia, sobre todo al aumento de balance. No sabemos si lo que va a hacer es anunciar o no que el QT lo mueve, lo cambia o lo elimina. Pero ya hay expertos que creen que si en la reunión del Comité de Mercado Abierto de hoy muchos miembros que aceptan detener el QT lo hacen, podrían hacerlo porque hay preocupaciones sobre la escasez de reservas. Y esto es una de las cosas que nos comentaba justo antes Javier del Valle, que decía que puede haber una escasez de liquidez no vista desde 2020. Bueno, eso lo decía JP Morgan, nos lo comentaba y explicaba en detalle, con todo lujo de detalles, nuestro compañero Javier del Valle, y es que esta es una de las claves, que la Reserva Federal no está ahí apoyando al mercado de renta fija, no está ahí igual que lo estaba en otros momentos, igual que lo estuvo en 2020 cuando volvimos a tener esa escasez de liquidez en el sector de la renta fija, en los bonos, en el mercado de renta fija, y la Fed salió a aumentar el balance pues con ese ritmo de compras que ya lo pueden ver ustedes en el gráfico del balance de 2020. En ese primer circulito rojo, ahí fue cuando la Reserva Federal se puso como loca a comprar bonos. Claro, ahora estamos ante una situación muy similar, no comprando bonos, pero emitiendo liquidez para el sector bancario, y eso está haciendo que ese balance que están viendo ustedes en pantalla se haya disparado. Bueno, ya saben por qué es el motivo de que ahora mismo tengamos ese balance disparado sin tener a la Reserva Federal comprando bonos directamente. El motivo es que los bancos han pedido prestado 153.000 millones de la ventana de descuento de la Fed y, bueno, pues ya saben que ese respaldo de liquidez es algo tradicional para los prestamistas, pero claro, es que esta cantidad que han pedido prestado los bancos, 153.000 millones, les decíamos, es solo de la semana que acabó el 15 de marzo, es decir, en una semana se ha llegado a un récord que ha eclipsado el máximo anterior establecido durante la crisis financiera. Claro, también los bancos lo que han hecho es aprovechar el nuevo programa de financiación de la Fed de 11.900 millones, así que ahí tienen la respuesta, ¿no?, de por qué el balance está subiendo tanto. Pero es que, por supuesto, la clave de todo está en comparar las cosas y compararlo también con el momento en el que más rápido, o con el ritmo, en el momento en el que la Reserva Federal estaba aumentando ese balance al ritmo más rápido. Fue en marzo de 2020 y ahora estamos en una situación igual, pero sin pandemia y sin estar con la economía paralizada. Más bien todo lo contrario, con una inflación del 6%, un mercado laboral desde luego a pleno rendimiento y un paro que sigue prácticamente en mínimos de los últimos años. Vamos ya con la siguiente clave de esta tarde y tenemos que mirar, por supuesto, a UBS, bueno, a la crisis financiera, pero que se está dando al otro lado del charco, en este caso en Europa. Y es que, bueno, en el día de ayer conocíamos una cifra que pone los pelos de punta, que, bueno, con los 100.000 millones de dólares que ha dado Suiza, el Banco de Suiza, como ayuda a Credit Suisse, esto implica que a cada ciudadano de Suiza le está costando rescatar, entre comillas, a Credit Suisse 13.500 dólares. Ahí es nada, cada ciudadano de Suiza, de este país, está o estaría más bien pagando, insistimos, es una manera para compararlo, para que ustedes tengan una forma más visual de entenderlo, 13.500 dólares concretamente cada ciudadano para pagar ese rescate, como digo, entre comillas, de Credit Suisse. Es decir, porque aquí la lectura es la siguiente: UBS ha conseguido que el contribuyente pague por sacar del agujero a Credit Suisse, mientras UBS paga un precio irrisorio, 0,76 francos suizos por acción,
por Credit Suisse mientras se queda con su negocio para convertirse en uno de los mayores bancos del país. Bueno, desde luego que es bastante impactante, ¿no?, conocer la noticia de este lado, con esta interpretación. Pero bueno, en torno a UBS también tenemos otro tema, y es que la entidad, ya lo han visto ustedes, ha subido en bolsa más de un 12% desde que se anunció la adquisición de Credit Suisse, y ahora el banco está aprovechando esta inercia positiva que hay respecto a Credit Suisse, la que hay desde desde el lunes realmente, cuando empezó a bajar la acción de este banco, pero luego de repente empezó a subir con mucha fuerza, llegó a subir un 6% a lo largo de la jornada, y ya lo pueden ver en el día de hoy, que desde el viernes pasado, antes de conocer la adquisición de Credit Suisse, está subiendo un 12% en el acumulado. Bueno, pues ahora lo que está haciendo el banco es aprovechar esa inercia positiva para dar otro chute de confianza al mercado. Ahora UBS ha anunciado, y ojo con esto, que va a recomprar deuda que emitió hace 4 días, como quien dice. Deuda concretamente por un valor de 2.750 millones de euros, una deuda que emitió el viernes, es decir, hace menos de una semana, el viernes, justo el día de antes de conocer, o empezar ya a conocer, que UBS iba a comprar Credit Suisse. ¿Qué es lo que va a recomprar UBS de esos bonos? Bueno, pues son pagarés senior no garantizados que se emitieron, como decimos, el viernes y que incluyen, por un lado, un pagaré de 1.500 millones, que tiene un tipo fijo del 4,6 con un vencimiento en marzo de 2028, y un bono de 1.250 millones, tipo fijo 4,7 y con un vencimiento en marzo de 2032. Claro, aquí hay mucho número y lo interesante es ver realmente qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Por qué de repente UBS compra Credit Suisse y ahora decide recomprar unos bonos que emitió hace 4 días, que emitió el viernes pasado? Bueno, pues lo interesante también aquí, para entenderlo todo bien, es ver qué ha pasado con esos bonos desde entonces. Si han caído mucho o no. Y ese es el motivo por el que ahora a UBS le interesa recomprarlos, porque otra de las claves es ¿a qué precio los va a recomprar? Bueno, ya saben ustedes que recomprar significa básicamente que, en este caso UBS, el banco que ha emitido esos bonos, va a mercado y los recompra, es decir, les paga a los inversores que los compraron hace 4 días, el viernes, les paga lo que valen a mercado ahora mismo esos bonos. Claro, si han caído esos bonos, UBS se lleva la diferencia, lo que han caído, ¿no? Porque los inversores, imagínense, le dieron 10 a UBS el viernes, hoy vale 9, pues UBS les devuelve 9 y se ha quedado con 1. Pero la clave es saber si esto es así, si efectivamente UBS compró o ha recomprado esos bonos al precio de mercado, y si ese precio de mercado ahora mismo estaba por debajo, mucho o poco, del precio al que se emitieron el viernes. Bueno, sí que es cierto que sabemos que el rendimiento, la rentabilidad del bono de UBS de Additional Tier en dólares, ya saben, esos bonos cocos, esos convertibles contingentes, el rendimiento de estos bonos de UBS ha llegado a subir hasta el 29,8% en algunos momentos de esta semana. Hace una semana, antes de que ocurriera todo esto, estaba cotizando con un rendimiento del 10%. Así que ya saben ustedes que cuando los rendimientos, las rentabilidades de los bonos suben, los precios bajan, y también lo hacen desde luego a un ritmo estrepitoso si estamos hablando de una subida del rendimiento del 10 al 30 casi prácticamente. Pero claro, aquí no estamos hablando de estos bonos de los que les acabamos de dar las cifras. Entonces, claro, ¿cómo ha hecho UBS esta jugada? ¿Qué es lo que ha dicho el banco de cómo lo ha gestionado? ¿Ha aprovechado que esos bonos se hayan desplomado, que no lo sabemos todavía, para recomprarlos a un precio más barato? Bueno, pues lo cierto es que el banco ha anunciado que va a recomprar esos bonos, pero al precio de la oferta. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que el banco, vamos a dar un poquito de contexto, emitió los bonos el viernes, 17 de marzo, pero el 9, esos bonos ya tenían el precio marcado. Por ejemplo, el bono con vencimiento a 2032 tenía un precio de 99,51 centavos y la deuda a vencimiento de 2028 tenía un precio de 99,93. Lo cierto es que ahora, en estos pocos días, esos bonos sí han caído, era lo que podíamos esperar. La cuestión es cuánto. ¿Han caído tanto como los bonos Additional Tier que les acabamos de comentar o no tanto? Bueno, pues hoy dice Bloomberg que el bono a 2032, ha bajado muy ligeramente en su precio esta mañana. Concretamente ha bajado esta mañana la cotización, estaba reflejando una caída respecto al precio ofrecido el pasado viernes de un 0,45, es decir, muy poquito, ya lo pueden ver. Y el bono 2028, pues un poco más de lo mismo, había bajado un 0,09 concretamente.
Claro, después de tanto número, que seguro que ustedes andan un poco perdidos, ¿qué significa esto? Bueno, pues básicamente que sí, que ha habido mucho miedo en torno al riesgo de crédito de Credit Suisse, bueno, de UBS, tras comprar Credit Suisse, y que recomprar estos bonos supone dar un chute de confianza a los inversores. Pero claro, está recomprando unos bonos por los que los inversores apenas estaban perdiendo dinero. Así que si realmente UBS quería dar un mensaje de confianza al mercado, ¿no debería haberlo recomprado quizá al precio de oferta bonos que se hubieran desplomado en el mercado y no unos que apenas han caído? Realmente, ¿no le hubiera interesado más a los inversores y hubiera dado una imagen más de confianza recomprar unos bonos que estaban fatal en términos de precio que no unos que apenas han caído? Bueno, pues esa es un poco la reflexión con la que les dejamos respecto a este anuncio de UBS. Y vamos con la siguiente clave que nos hace mirar a Estados Unidos, concretamente a la hemeroteca de Janet Yellen, porque hablando de crisis financiera, hoy hemos tirado de historia, bueno, concretamente de los periódicos de los últimos años, y hemos encontrado algo que condena a la expresidenta de la Fed y a la actual secretaria del Tesoro, porque en un momento donde Janet Yellen ahora está intentando dar calma respecto a lo ocurrido en el sector financiero en Estados Unidos, hemos recuperado unas palabras que pronunció Janet Yellen hace 5 años concretamente. Bueno, 6 ya realmente, 2017, estamos en 2023, 6 años. La entonces presidenta de la Fed dijo que mientras ella viviera no iba a haber otra crisis financiera. Y lo dijo apuntando hacia las grandes reformas del sistema bancario desde el colapso de 2007-2009, la crisis financiera. Bueno, en un evento entonces, en 2017, le preguntaron a Yellen, ¿diría usted que nunca va a haber otra crisis financiera? Una de esas preguntas de vaticinar el futuro que nunca vamos a responder bien, evidentemente, pero claro, hay que ser prudente. Y Janet Yellen dijo lo siguiente, probablemente eso sería ir demasiado lejos, pero creo que estamos mucho más seguros y espero que no lo sea en nuestras vidas y creo que no lo va a ser. Es decir, cree que en su vida no vamos a ver otra crisis financiera. La cuestión es si lo que hemos visto ahora es una crisis financiera. Lo que estamos viendo, desde luego, es un pánico respecto a los depósitos de los bancos. Los depositantes están teniendo miedo. Ya no solo eso, sino que los bancos además han tenido que sufrir, aquellos que no han cubierto su riesgo de tipos de interés, han tenido que sufrir las consecuencias de las subidas de tipos en la caída de los precios de los bonos que ellos tienen en cartera. Y claro, todo esto, esta hemeroteca de Janet Yellen, de esa entrevista de Janet Yellen hace 6 años, nos hace ver que entonces, y bueno, tampoco la podemos culpar tampoco demasiado por ello, porque hace mucho tiempo, desde luego, no vio venir Janet Yellen los problemas de que muchos bancos tuvieran una dependencia preocupante en los depositantes no asegurados, como era el caso de Silicon Valley Bank, con unos depositantes no asegurados que eran el 96%, me parece recordar, del total de depositantes que tenía el banco. Y también Janet Yellen no supo ver venir que la Reserva Federal, en un momento en el que tuvo que bajar los tipos de interés muchísimo, ya lo saben, bueno, en 2017 apenas prácticamente estaban en torno al 0%, no supo ver venir entonces Janet Yellen que la Fed iba a tener que acabar subiendo tipos a unos niveles elevados, porque del 0 al 1 tampoco es mucho, así que se podía esperar que en algún momento de la vida, en algún momento de los próximos años, y también teniendo en cuenta ese quantitative easing tan importante que había hecho ya la Reserva Federal en el año 2017, bueno, pues extraña ver que Janet Yellen no supiera o no pudiera ver venir en ese momento que iba a llegar inflación, que iba a llegar una subida de tipos de la Fed importante y que eso podía suponer pérdidas importantes también para los bancos que tenían bonos en cartera sin cubrir ese riesgo de tipos de interés. Y es que claro, después de decir esto hace años, ahora Yellen ha dicho que está preparada para intervenir a los bancos para proteger a los depositantes en los más pequeños, en los bancos más pequeños que están sufriendo esas huidas de los bonos. Lo dijo ayer, lo dijo en un discurso destinado a calmar los nervios sacudidos por las 2 quiebras bancarias que hemos tenido este mes, la de Silicon Valley Bank y la de Signature Bank. Y Yellen dijo que el sistema bancario de Estados Unidos se estaba estabilizando y que las medidas adoptadas para garantizar los depósitos en esas instituciones mostraban un compromiso decidido para garantizar que los ahorros y los bancos de los depositantes permanecieran seguros. Bueno, ya pueden ver ustedes cómo ha cambiado de opinión Janet Yellen en 6 años, de pasar de decir que no va a haber una crisis financiera nunca en su vida, a tener una encima de la mesa y a intentar sugerir al mercado que puede estar ahí Estados Unidos para proteger al resto de depositantes. Bueno, y con esto ya nos queda una clave más de la jornada, una clave que nos hace centrarnos en una compañía. Y les hemos hablado mucho de esta empresa, es GameStop. Bueno, ya lo saben, les hablamos de ella en 2021, cuando ocurrió ese frenesí por los inversores minoristas, que en Reddit empezaron a pensar que era momento de comprar esta compañía, las acciones de esta empresa, porque tenían
una participación de inversores bajistas muy elevada, y ya saben que eso, si la acción en este caso de GameStop subía, podía provocar un short squeeze, que los bajistas estuvieran perdiendo tanto dinero que tuvieran que comprar acciones y hiciera que la acción todavía subiera más. Y claro, hoy volvemos a centrarnos en GameStop, pero por otro motivo. Ha publicado resultados del último trimestre y ha ganado dinero. Lo ha hecho por primera vez en 2 años, 48 millones de dólares. El titular simple es que es el primer beneficio trimestral que presenta la empresa en 2 años, se lo decía. Pero no es el titular con el que queremos quedarnos también aquí en Negocios Televisión, en Rolling Stocks, y es que en un trimestre GameStop, una empresa denostada por muchos, que muchos decían que no hay que invertir porque es una empresa donde hay mucha especulación, por supuesto, una empresa además con un modelo de negocio un poco anticuado, tiendas físicas de videojuegos, no centrados tanto en Internet, en la venta online. GameStop ha ganado más dinero que Amazon en todo el año 2022, porque Amazon perdió dinero. El problema que tiene el gigante de Amazon, el gigante retailer, frente a GameStop, que es una tienda, una empresa de tiendas físicas de videojuegos, está ahí, en esa diferencia en su partida de resultado neto. GameStop ganando dinero, Amazon perdiendo en todo el año 2022. Claro, Amazon en 2022 perdió 2.700 millones concretamente. La empresa, desde luego, no ha tenido buen año. Fueron sus primeras pérdidas desde el año 2014. Y la compañía lo achacaba, cuando publicó los resultados hace unas semanas, achacaba esas pérdidas a que habían tenido pérdidas también por la inversión en Rivian, en el fabricante de coches eléctricos. Pero claro, a eso también se le ha sumado la inflación y los efectos que está teniendo en sus costes también. El director financiero de la compañía, Brian Olsavsky, dijo que los datos financieros de Amazon para el cuarto trimestre, es decir, entre octubre y diciembre, incluían, por ejemplo, 640 millones en costes relacionados con la indemnización de empleados, 720 millones relacionados con la evaluación de la compañía de sus tiendas de comestibles físicas. Y luego tenemos a GameStop, que ayer publica resultados. Eso sí, no proporciona orientación financiera, que eso es un negativo, un punto negativo para la empresa, y que, bueno, pues no lo ha hecho, por cierto, desde los primeros días de la pandemia, para que tengan ustedes un contexto. Pero claro, sus resultados no se pueden comparar con las estimaciones de Wall Street porque prácticamente nadie cubre a esta empresa. Bueno, el minorista ya saben que ha estado trabajando para volver a la rentabilidad, lo ha conseguido en parte gracias a la reducción de costes, por ejemplo, los gastos de venta. Los gastos generales y los administrativos han sido de 453 millones este trimestre, un 20% de las ventas respecto al 23,9% del mismo periodo del año anterior, así que ahí tienen esa radiografía de lo que está sucediendo ahora mismo con el sector hablando de renta variable, de compañías concretas que siguen publicando resultados a día de hoy. GameStop publicando unos beneficios de 48 millones de dólares en un solo trimestre y Amazon reportando pérdidas de 2.700 millones en un año entero, en 2022. Bueno, y con eso nos quedamos en un momento donde desde luego los mercados